Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio que realizamos en el tema de bicicletas en el año 2020. Es un placer para nosotros poder estar el día de hoy con invitadas muy especial y, por supuesto, con la compañía de nuestro embajador Jeroen Rodemburg. A todos les doy la bienvenida. Gracias por su tiempo, gracias por la paciencia para esperar el ingreso. Y esperamos que hayan disfrutado de este hermoso video sobre bicicletas, mujeres, y bastante diverso y bastante especial. Entonces, el día de hoy quiero presentarles a nuestras participantes. Por un lado está Carolina Munevar. Ella es deportista profesional y es campeona de ciclismo modalidad para cycling. Carolina ya nos va a contar un poquito más de su historia y de su vida en el transcurso del webinar. Tenemos a Laura Bamón, que es la gerente de la bicicleta de Bogotá. También Laura nos compartirá un poco más de su historia y su trayectoria durante el conversatorio. Y tenemos a Catalina Chavarría, quien es la gerente de responsabilidad social y directora de la Fundación Postobón, quien también compartirá su historia y su experiencia como gerente de esta fundación. Y por supuesto quiero presentarles a nuestro embajador Jeroen Rodemburg, quien está muy complacido, está muy feliz de compartir este espacio el día de hoy con estas tres grandes mujeres. Y pues nuestro embajador, este es el último webinar que va a realizar en bicicletas, porque ya lastimosamente termina su misión en Colombia, pero bueno, vamos a aprovechar este espacio para compartir con él y compartir con ellas. Y quiero presentarles a Ricardo Montezuma. Ricardo va a ser nuestro moderador durante esta hora y cuarto de conversatorio. Ricardo es como siempre le digo yo, es de las personas que más sabe de movilidad en bicicleta en este país. Es docente y pues ha sido moderador de muchos conversatorios, tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces quiero darle la palabra a Ricardo. Muchas gracias a todos y espero que disfruten este espacio que va a ser bastante bonito, bastante dinámico y pues por supuesto sus preguntas son muy bienvenidas. Que tengan muy buen día y que disfruten el webinar. Buenos días a todos. Es un gusto poder participar de la convocatoria de la Embajada del Reino de los Países Bajos para hablar de distintos temas relacionados con la bicicleta desde un ángulo muy especial, muy importante y tal vez con un futuro grande en este país, que es todo lo que tiene que ver con el uso deportivo, urbano, rural de la bicicleta por parte de las colombianas, de las mujeres colombianas. Y tenemos cuatro mujeres que desde ángulos muy diversos, como lo dijo Natalia, desde el deporte competitivo de alta competencia. Carolina es una deportista de alto rendimiento, ya clasificada para las Olimpiadas de Tokio el año próximo, pues obviamente en la categoría de paraciclismo. Vamos a hablar del tema urbano, la ciudad y la bicicleta y las mujeres en una ciudad como Bogotá, y un proyecto bastante innovador, yo diría de un futuro enorme en el sentido amplio de la palabra, que ha liderado la Fundación Postobón para llevar bicicletas a territorios rurales para que niñas y niños de estos territorios puedan acceder a sus escuelas e incluso a otras oportunidades que les brinda la bicicleta. Entonces, queremos comenzar por conocer la relación de nuestro anfitrión, el señor embajador del Reino de los Países Bajos, de la relación tan estrecha que hay de Holanda con Colombia en el tema general de la bicicleta, pero sobre todo en el tema particular de la bicicleta enfocada para las mujeres. Cuando decimos las mujeres, estamos tratando de hablar de la mayor diversidad
de mujeres como las que estamos viendo en esta serie de imágenes maravillosa que ha preparado la embajada, donde se miran todas las facetas, o por lo menos un panorama muy amplio de lo que es la bicicleta desde el uso que hacen hoy en día cada vez más las mujeres. Señor embajador, entonces, por favor, que sea usted la persona que nos ayuda a introducir el tema de la relación de su embajada con nuestro país en estos temas de bicicleta y especialmente con lo que se refiere al impulso a la bicicleta por parte de las mujeres. Muy buenos días, muchas gracias. Ricardo, ¿me escucha? Sí, señor, perfecto, lo escuchamos. En primer lugar, un muy cordial saludo a las tres panelistas, expertas, ciclistas, Carolina, Laura y Catalina. Realmente son ustedes que tienen que hablar aquí para compartir sus experiencias. Es un honor estar con usted, Carolina, gran deportista, ciclista. Yo entendí que usted ganó un premio muy importante también en mi país, en Apeldoorn. Por supuesto, Laura, un gran aficionada de la bici. Yo vi un video en que usted va a su trabajo en bicicleta, entonces yo siempre digo que predicar con el ejemplo, esa es la idea. Entonces, gran respeto y yo voy a escuchar sus políticas, sus ideas sobre la gran pregunta, cómo podemos desarrollar el uso de la bicicleta aún más, sobre todo para mujeres. Y señora Catalina, usted como gerente de la fundación de Postobón, el trabajo que usted ya hizo en ese contexto, entregando bicicletas a jóvenes. Yo creo que esa es la idea. Lo hicimos también en Holanda para promover la bicicleta, porque hay que aprenderlo joven. Y esa es la relación con el tema también de la mujer y la bicicleta. Yo cuando tenía 7 años fui a la escuela en mi propia bicicleta, pero eso fue con mi mamá, porque ella decidió que fue muy importante estar a mi lado y todavía siento la mano de mi mamá en mi cuello para mantenerme en el justo camino. Pero ella me enseñó a andar en bicicleta y más aún, ella también me enseñó a pegar mi neumático pinchado. Entonces, realmente fue una mujer que me enseñó todo de la bicicleta. Y desde entonces, siempre para mí la bicicleta ha sido la segunda naturaleza. Hasta aquí Colombia, y eso no es difícil, porque aquí, disculpe, aquí puedes disfrutar tanto la bicicleta, disculpe, para objetivos recreativos, por supuesto. Entonces yo traté de subir a patios y por supuesto también un poco más lejos cada semana, disfrutando la naturaleza y disfrutando también el acompañamiento de cientos de otros ciclistas, muchas mujeres que van mucho más rápido que yo. Y también yo veo la bicicleta, me enseñaron en Holanda, como medio de transporte para ir a mi trabajo. Y lo hago también. Entonces, es fácil para mí. La residencia se encuentra en calle 87 y la embajada muy cerca del Parque 93. Entonces, es una distancia muy corta. Sin embargo, lo disfruto mucho por la 11. Y allá también, esta mañana, yo vi tantas ciclistas y eso me da mucha esperanza que ese solamente es el inicio de un gran desarrollo, también post pandemia, de un gran desarrollo de la bicicleta en las ciudades, en las zonas rurales. Yo quizás debo parar aquí para dejar más espacio para los otros panelistas. Con mucho gusto, Ricardo, yo hablo un poco sobre las políticas en Holanda que hicimos para desarrollar la infraestructura, la cultura, porque también es importante,
la enseñanza, pero déjeme terminar con simplemente dar un poco contexto. Yo nací en 64, entonces empezó a andar en bici en 71, 72, a la escuela. En esos años yo creo que faltó mucho en términos de seguridad, de infraestructura, de cultura. Entonces ha sido también en Holanda un proceso, y lo bueno aquí en Colombia es que yo veo ya en el sector privado, en el sector público, yo veo una gran voluntad para realmente avanzar en ese tema tan importante, como dije, en el contexto de la pandemia aún más. Entonces, muchísimas gracias y una vez más un gran saludo a todo el público. Gracias, señor embajador. Queremos entonces iniciar la conversación con un tema general que es muy bien esbozado por el señor embajador, y es el vínculo que nos lleva a la bicicleta. O sea, cómo llegamos a la bicicleta. Es muy emotiva la narración del señor embajador sobre haber ido a la escuela en compañía de su madre y ser llevado de la mano, o en este caso del hombro. Muchos que andamos en bicicleta con nuestros hijos, tal vez es de los momentos más felices de la vida, cuando los empujamos, los acompañamos y los ayudamos a llevar, tomándolos del hombro, cada uno en su bicicleta. Entonces queremos escuchar a Carolina, a Laura, a Catalina, sobre el vínculo por el cual han llegado a la bicicleta en términos deportivos y laborales y de política pública. Entonces, comenzamos por favor con Laura. Tú nos puedes contar un poco el vínculo que te lleva a la bicicleta, inicialmente, obviamente, de una manera personal, y luego hacer tu tema de trabajo profesional desde hace ya varios años. Por favor, Laura. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas experiencias, este camino de vida donde a veces ha sido caminando y otras pedaleando. Pues desde chiquita, y yo creo que muchos niños colombianos recibimos una bicicleta como juguete, y yo era feliz dándole vueltas, primero con un triciclo en el que tal vez no cabía bien, entonces me sentaba en la parrillita de atrás. Pero mi primera bicicleta me la trajo mi papá de Medellín, y era una de BMX rosada con llantas verdes, y era la felicidad máxima. O sea, a mí me fascinaba oír cómo el cablecito del freno chocaba con el marco y tintineaba, y pues entre más rápido iba, más rápido tintineaba. Pero pues como que esa percepción de es un juego o es una diversión, se quedó mucho tiempo desafortunadamente como guardada, y cuando entré a la universidad y pues nos mudamos muy cerca de la Universidad Nacional y empecé a hacer esos trayectos en bicicleta, para mí la bicicleta se convirtió en una máquina del tiempo que me ahorraba mucho tiempo. Yo podía recoger a mi hermanita, que en esos momentos tenía que tal vez unos 10 añitos, 8 añitos, y poderme ver con mis compañeros y poder pues, recorrer la universidad, que los que conozcan el campus de la Universidad Nacional saben que es bastante grande. Y después, cuando tuve la oportunidad en un taller de diseño, de diseñar una bicicleta y entender un poco cómo es esa dinámica productiva en Bogotá, el tema de los repuestos, el tema de qué tan artesanal se fabrican, yo creo que ahí me enamoré cada vez más de este medio de transporte. O sea, cada día le fui reconociendo más ámbitos y más beneficios. Entonces, pues esa bicicleta que diseñé en el taller se usó para el programa BiciRun de la Universidad Nacional, que fue el primer sistema de bicicletas compartidas. Y ahí pues entendí, junto con muchas personas ahí en la universidad, que ni siquiera la bicicleta era lo importante era poderla usar.
Entonces, pues ese concepto del sistema producto-servicio me lo llevé a Alemania, hice mi maestría en diseño y planeación de productos, hice mi tesis de maestría sobre un concepto de bicicletas públicas para Bogotá, que espero realmente verlo realizado en este cuatrenio. Estoy absolutamente convencida de que va a ser así. Pero pues haber tenido esa experiencia, haber tenido esos aprendizajes, inicialmente me trajo al tema de la infraestructura. Entonces, pues cuando volví de Alemania, empecé a trabajar en el IDU. Ahí recorrí, yo creo que el 90% de las ciclorrutas de esta ciudad, mirando los huecos, las grietas, los baches, las desconexiones y entendiendo que esa experiencia de uso que tienen los ciclistas, pues es una de las razones por las cuales muchas mujeres no se montan en la bicicleta. Tenemos mucha infraestructura, pero la calidad de esa infraestructura es una tarea constante. Y entenderlo como funcionario y como persona que toma decisiones y que sugiere cómo se debe implementar esa infraestructura, pues tiene un impacto importante versus pues tantos diseños que yo recorrí de ciclorrutas que se notaba que lo hacía alguien desde el escritorio y que nunca se había montado en la bici. Entonces, esta transición me parece que Bogotá la ha ido dando bastante, digamos, de una manera bastante intensiva, ese fortalecimiento institucional y pues afortunadamente digamos que ese equipo de trabajo, no solamente Secretaría de Movilidad, sino en toda la administración de la Alcaldía de Bogotá, pues es lo que tenemos ahora súper robusto para poder enfrentar esta pandemia y usar esta circunstancia tan particular como catalizador, como ya lo decía el embajador, pues para tener más espacios para la bici, pues no solo más, sino mejores. Laura, muchísimas gracias. De verdad, un recorrido muy interesante de infancia, universidad, posgrado en Alemania y luego gerente, aunque yo sigo con la duda si no sería gerenta de la bicicleta. Bueno, por favor, Carolina, para mí es un honor tener una deportista de alto rendimiento, una campeona mundial, una persona que ya hace parte de esas poquísimas deportistas que clasifican a unas Olimpiadas. Y Carolina Monnevar es una de las ciclistas colombianas más destacadas en dos modalidades, o en varias modalidades, lo cual es poco frecuente que los ciclistas sean tan versátiles. Carolina, ¿cuál es su vínculo? ¿Cómo llega usted a la competición en ciclismo? ¿Cómo es su experiencia desde Boyacá a ser campeona mundial de ciclismo? Ya ahora ya participó en Río de Janeiro y próximamente estará, esperemos, el año próximo en Tokio. Carolina. Bueno, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para las demás panelistas, para el embajador y para todas las personas que están hoy en este webinar. Pues bueno, yo inicié en la bicicleta ya hace aproximadamente unos 12 a 15 años. Inicialmente pues inicié aquí en mi pueblo, en Boyacá. Fue pues digamos que un proceso de conocimiento primero, de aprender, de caerme y bueno pues también de levantarme. Creo que de ahí también parte el ser ciclista. En el año 2008 se crea la Escuela de Ciclismo Rafael Antonio Niño aquí en el municipio de Cucaita, donde pues digamos que empiezo pues a ser parte del ciclismo. En ese momento pues también habían pocas niñas en la escuela de ciclismo y en cierto momento también pues digamos que me desanimé un poco porque pues por la misma razón, porque no habían muchas chicas en la escuela. Pero luego llegan las competencias. En ese momento pues era ciclista convencional, participaba pues en eventos departamentales, en eventos nacionales también. Y digamos que ese fue un proceso que lo realicé junto pues con los profesores de aquí Boyacá, como el profe Lino, el profe Rafael Antonio Niño.
Luego, pues digamos que de esa trayectoria como ciclista convencional, pues tuve la oportunidad también en el año 2013, de poder participar en un evento nacional, en una Vuelta Nacional del Futuro, donde quedé 10ª, que pues eso fue algo bastante bueno para mí. Y en ese momento habíamos como 60 deportistas participando en este evento, ¿no? En el año 2014, ya pues digamos que inicio pues paso a la categoría élite, una categoría más exigente. Esta categoría pues obviamente ya exigía muchísimo más nivel, pero bueno, pues en ese año yo me trasladé hacia Duitama, a otro pueblo aquí, Boyacá. Me fui a estudiar allá y pues también digamos que combiné el estudio con el deporte. Pero más o menos llevaba como semana y media estudiando y en la segunda semana pues me empecé a trasladar en bicicleta del estudio a la casa de mis abuelitos, donde estaba en ese momento quedándome. Y yo entrenaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. En ese suceso, digamos que en ese trayecto, en las horas de la tarde ya de regreso a casa, tuve pues mi accidente de tránsito en un abril de 2014 y ahí pues digamos que ya parte como en dos mi trayectoria como deportista, aunque pues digamos que pues uno en el momento lo único que piensa es en su vida, piensa en recuperarse pronto. Eh, yo pues digamos que después de ese suceso duré 3 meses hospitalizada, eh, realizando pues digamos toda la parte como de procedimientos. Eh, y luego de esto ya salgo, también pues hay personas que me comentan sobre el uso pues digamos de volver a montar en bicicleta, pero ya digamos no como un hobby, sino como ciclista profesional, ya pues digamos en la modalidad de paracycling. Y bueno, no, yo creo que ahí también no solamente son mi familia, sino una cantidad de personas que hacen parte pues de este proceso de que pueda volver a ingresar al ciclismo. Para mí pues es, digamos que otra visión de la bicicleta y pues eso para mí pues en ese momento fue algo muy bonito. Ya luego, pues en el año 2015, inicio nuevamente a montar en bicicleta. Prácticamente fue como volver a empezar en la bicicleta porque había que, pues digamos que primero, eh, cómo iba a montarme en la bicicleta, luego también cómo iba a impulsar, cómo iba por ejemplo, si necesitaba parar, cómo iba a parar. Entonces, como que todo esto fue un proceso de volver a empezar como en el trayecto de conocer la bicicleta y también de conocerme a mí misma para poder usar pues digamos, la bicicleta. Entonces, eso yo creo que también fue una experiencia demasiado bonita que realmente para mí ha sido, pues digamos que algo bendecido, pues digamos, por Dios. Carolina, qué emoción escucharla, qué importante y conmovedor es el relato. De verdad, uno se queda con pocas palabras. Una historia tan bella de amor al ciclismo desde un municipio como Cucaita, y tener un accidente en bicicleta y volverse, como usted lo dijo al inicio de una manera muy linda, caerse y volverse a parar. No se imagina la emoción que da escucharla, verla y ver detrás suyo su camiseta de campeona mundial. Eso es de una emoción gigantesca, o sea, a mí me deja, pero no, ya la había escuchado varias veces, pero cada vez es emocionante como la primera escucharla. Y como la historia de Carolina, hay muchas colombianas valientes que se han vuelto a levantar y que llegan a... Y este tipo de impulsos en sectores rurales como Cucaita, en Boyacá, una región bellísima, bellísima hacia los lados de camino a Villa de Leyva, cuando uno va de Tunja. Para todos, ella mencionó un personaje muy importante en Colombia, que es Rafael Antonio Niño, el tercer colombiano en ser ciclista profesional en Italia en los años 70.
Entonces, desde esta tierra de Boyacá y desde este sector rural, Carolina nos cuenta una historia maravillosa y Catalina Echaverría ha contribuido a que muchísimas colombianas, muchísimas niñas, como la que vemos en esta foto, con su falda a cuadros, de colegios rurales, de distintas regiones del país, puedan tener una bicicleta, puedan ir a estudiar. Este es un proyecto que se ha replicado de una iniciativa que lleva varios años a nivel global, muy exitosa en África, una iniciativa que tiene unos números de éxito espectaculares, tiene una bicicleta, un modelo propio de bicicleta, y que Postobón, la Fundación Postobón, ha desarrollado en varios lugares en Colombia desde hace ya un buen tiempo. Entonces, Catalina, nos gustaría muchísimo escuchar cómo llega usted a la bicicleta y cómo lo convierte ahora en un instrumento de transformación social en los campos para poder ir a estudiar. Ricardo, mucho gusto. Un saludo para todos los que están viéndonos en este momento. Señor embajador, un gusto. Laura, también, qué rico conocerte. Y a Carolina, pues la verdad es que mi total admiración también. Con tu pregunta, Ricardo, pues les cuento que efectivamente desde la Fundación Postobón y desde Postobón conocimos ya hace más de 5 años el programa que promovía World Bicycle Relief a nivel mundial para llevar a los niños que vivían a distancias muy grandes de sus instituciones educativas la posibilidad de llevar una bicicleta. Nosotros trajimos el modelo de World Bicycle Relief a Colombia, lo adaptamos a las condiciones de nuestros niños, de nuestras regiones, y empezamos un proceso de distribución de bicicletas para niños rurales que viven a grandes distancias de sus instituciones educativas, con muchos propósitos, pero uno principal, y fue el de garantizar la permanencia escolar de estos estudiantes rurales, ya que la lejanía hacía que desertaran del sistema escolar. Esto ha sido un proceso muy hermoso porque hemos descubierto, pues, además de regiones muy lindas del país, la oportunidad de que los niños aprendan a montar por primera vez en una bicicleta gracias a este regalo que les entrega la Fundación Postobón, a que no solamente la bicicleta sirva como ese medio de transporte rural para ellos como estudiantes, sino que es el medio de transporte de la familia rural. Hemos entregado hasta ahora más de 10.000 bicicletas en 11 departamentos de Colombia, más de 200 instituciones educativas beneficiarias, y ha sido un trabajo de alianzas con el sector público, con cajas de compensación, con otras entidades del sector privado que nos han acompañado, han creído en esta iniciativa para poder entregar estas bicis a los niños. Más allá de la permanencia escolar, que es muy importante, tenemos un trabajo de campo para garantizar que los niños también tengan un buen desempeño escolar, que los niños puedan tener un proyecto de vida alrededor de la bici, es decir, cómo la bici también los acompaña en un proceso para que ellos puedan acceder a otros programas que tengan los municipios, y finalmente, pues que les dé ese sentido de libertad que da la bici realmente. Entonces, hay un compromiso importante de trabajar con la bici en el sector rural para que niños y niñas puedan tener nuevas oportunidades a través de este hermoso medio de transporte. Muchísimas gracias. De verdad que el trabajo de la Fundación Postobón con 10.000 bicicletas es algo muy significativo, y sobre todo son 10.000 en territorios donde el impacto que logran en términos sociales, económicos. Este proyecto es particularmente exitoso y tiene todo tipo de análisis a partir de lo realizado en África, en Sudáfrica. Es conmovedor cómo una bicicleta, un vehículo tan sencillo, en unos lugares tan apartados puede generar no solo beneficios a los niños, sino a la familia en su conjunto. Es algo realmente
muy útil en nuestro país. Esperemos que se pueda seguir llevando más bicicletas a más departamentos, a más municipios. El futuro de la bicicleta en Colombia en este momento, pues pareciera prometedor, pareciera que tanto en el ámbito deportivo, en el ámbito urbano, algo en el rural, tenemos un potencial enorme para que Colombia se convierta en una potencia de biciturismo a nivel global. Hay un interés, digamos, seguramente para el año próximo y venidero, de desarrollar turismo a partir de bicicleta. Entonces, hemos querido con este panel mostrar ángulos muy diversos de la bicicleta, desde lo rural, lo urbano, el deporte, y obviamente los retos son muy grandes. Los retos de que las mujeres puedan ir en bicicleta son gigantescos y van muchísimo más allá de la seguridad vial y personal. ¿Ahí? ¿Me desconecté? Te escuchamos, Ricardo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, está bien. Ah, perdón, porque yo perdí la pantalla y me quedé sin nada acá. Pero bueno, entonces, quisiéramos conversar esta segunda parte y comenzar por el señor embajador y además, bueno, además de despedirlo y agradecerle por todo el aporte en estos años al ciclismo, a la bicicleta en Colombia, ¿cómo ven el futuro del uso de la bicicleta en Colombia más allá de los grandes retos que tenemos de seguridad vial y seguridad personal? Vemos que son muy grandes estos retos y es tal vez el mayor freno, pero independientemente de estos, que ya son trabajos que se están comenzando desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde los municipios, Bogotá hace un trabajo enorme, Medellín también, estamos lejos, muy lejos de tener unas condiciones, yo diría, mínimas, básicas, como para que todas las mujeres que quisieran usar pagan, pero creo que además de esas dos grandes barreras hay muchas otras que debemos tener en cuenta para potenciar la bicicleta. Entonces, hagamos una segunda ronda viendo cuáles son estos retos que debemos superar para sacarle el provecho a la bicicleta que podría alcanzarse si las mujeres fueran masivamente a la bicicleta. ¿Por qué lo digo? Los países donde más se usa la bicicleta, como Holanda, en la mayor parte de sus ciudades, el mayor porcentaje de uso de bicicleta lo tienen las mujeres. Una ciudad como Ámsterdam, más del 54% de quienes van en bicicleta diariamente son mujeres. Entonces, y ese es un sinónimo de calidad, de seguridad. Estamos muy lejos. La ciudad colombiana que más mujeres tiene no creo que llegue a un 30%. Todas deben estar alrededor del 20% seguramente y algunas muy por debajo. Señor embajador, ¿cuáles serían sus orientaciones, ideas, recomendaciones para incrementar y aprovechar el potencial que tiene Colombia para el uso de la bicicleta? Muchas gracias. Yo preferiría escuchar a las panelistas, pero déjenme decir lo siguiente. Yo veo el futuro del ciclismo, del uso de la bicicleta en Colombia con mucho optimismo, porque ustedes ya tienen muchas actividades, tienen gran ejemplos deportistas, es muy importante. Tienen también en algunas ciudades gerentes que realmente quieren cambiar el sistema de transporte de su ciudad. Yo creo que si usted me pregunta cuál sería el reto más grande, yo creo que, bueno, mirando nuestra experiencia, como yo dije, fue un proceso largo, pero muy importante fue que a un momento en los años 70 tuvimos unos dirigentes políticos atrevidos, en el sentido de que ellos decidieron que ya no pudimos aguantar la situación riesgosa en algunas ciudades con muchos accidentes y apoyado también por las circunstancias, porque fue la crisis petrolera, que era el momento para cambiar la cara de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las ciudades, el gobierno nacional, decidieron en
cada plan de desarrollo de infraestructura incluir desde el comienzo el tema de la bicicleta. Y eso ha ayudado mucho y mejorado mucho también no solo la imagen de las ciudades, pero también la cultura de movilidad sostenible en las ciudades. Yo creo que eso es importante y ahora tenemos circunstancias interesantes con la pandemia. Es muy, muy grave lo que está pasando, pero esos son los momentos en que sí hay que ser atrevido y ya lo veo, como por ejemplo Bogotá ahora está creando encima de la infraestructura existente ciclorrutas temporales. Yo creo que hay ideas quizás para hacerlos permanentes. Por supuesto, como en Holanda, es importante continuar a invertir en la enseñanza ya en las escuelas, la cultura. El hecho de que en Holanda muchas mujeres entonces monten bici también en las ciudades es que la seguridad es bastante bien organizada y con iluminación en muchas ciclorrutas. Bueno, esas son, por supuesto, medidas en que también Bogotá y otras ciudades están pensando. Pero yo creo que la pregunta es muy buena. Lo más importante es que aprovechar, si yo puedo decirlo así, el momento para ser atrevido y realmente hacer un cambio. Y con todas las iniciativas, el ejemplo que está dando Carolina ya, las iniciativas de la Fundación Postobón y con gerentes en la alcaldía como Laura, yo creo que sí, ese momento va a ser aprovechado. Señor embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y todo el apoyo a este tipo de eventos. Como decíamos, este es el último evento en el cual usted nos acompaña. De verdad, muchas gracias. Ha sido un motor adicional a todo el empuje que hay en Colombia en el tema bicicleta, pero obviamente Holanda es un país de inspiración para muchos países del mundo en los temas bicicleta. Gracias, señor embajador. Vamos a hacer... Señor. Si usted me permite, y las otras panelistas, porque yo debo despedirme. Yo voy a escuchar hasta las 10 y hasta las 11 y 5. Yo un cordial saludo a los otros 3 panelistas. Con mucho gusto colaboremos para profundizar sus planes. Entonces, mi sucesor, mi equipo de la embajada, siempre dispuesto a colaborar. También un especial saludo otra vez a Carolina. Carolina, no sabía que usted viene de Boyacá. Allá yo hice hace unas semanas un gran recorrido con el gran Nairo Quintana. Ese fue mi honor en un buen ritmo, por supuesto, porque yo soy bien lento, pero fue un día de descanso para él. Pero yo espero la próxima vez, cuando yo visite Colombia como turista, como gran amigo de su país, que usted tiene tiempo para también hacer un recorrido allá en ese maravilloso Boyacá. Muchas gracias. Señor embajador, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Carolina, nos gustaría muchísimo escucharla, sobre todo que usted nos ha dado muchos temas maravillosos de lo difícil que puede ser para una mujer en Boyacá, una niña, involucrarse, usted decía en el año 2008 en el ciclismo, pero usted perseveró y luego hizo un ejemplo de perseverancia aún mayor al convertirse en una práctica de paracycling. ¿Qué debería hacerse para seguir apoyando a las niñas en Boyacá y en otras regiones de Colombia que se interesan por el ciclismo en general? Y yo creo que sí es exageradamente importante hacer apoyo mucho más fuerte a todo lo que es paraciclismo. Es un ejemplo de que personas que han tenido un accidente, un siniestro vial tan grave o algún tipo de siniestro, tomen la práctica deportiva de alto rendimiento. Carolina también la saluda, Mónica Dávila,
quien la conoce muy bien y ha estado haciendo varias preguntas. Tenemos una cantidad de preguntas de muchas personas que están participando. Por favor, Carolina, cuéntenos cuáles serían sus recomendaciones, sus ideas para lograr que más niñas como usted puedan tener oportunidades para usar la bicicleta diariamente, para práctica deportiva y sobre todo para paracycling. Bueno, no, yo creo que de inicio hay algo muy, muy importante que pues casi siempre lo he recalcado y es ese apoyo que las deportistas, digamos, ya cuando uno quiere iniciar en la parte profesional, tener apoyos o patrocinios muchas veces es difícil para una mujer poder conseguirlos y poder, digamos, que seguir surgiendo. Y también yo creo que otro tema importante es pues que muchas veces hay muchas mujeres que en cierta manera pues digamos que no tienen la parte económica para poder digamos tener digamos su herramienta como es la bicicleta adecuada y eso. Otro tema también bastante importante es digamos que los mismos derechos que tienen, digamos, los hombres, que los podamos tener las damas. Yo creo que de ahí también parte algo importante. Creo que eso es bastante fundamental. Y no, pues yo creo que también el mismo hecho de poder montar en la bicicleta, en cierta manera, pues también es algo pues que muchas damas, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte de su movilidad, es bastante, digamos, importante. Yo pienso que también en Boyacá hace falta un poco más de infraestructura en la parte de ciclovías, porque por lo menos aquí en Boyacá es muy pocas las ciclovías que tenemos. Y sobre todo pues para las personas que digamos que no montan en bicicleta profesionalmente, sino más por hobby. Y en cuanto a paraciclismo, yo creo que es un trabajo que ha venido desarrollándose poco a poco y también pues pienso que también en cierta manera se debería también, como lo decía antes, dar el mismo apoyo tanto a los hombres como a las mujeres como equitativo. Sí, usted menciona algo y es esencialmente es un tema de derechos, es decir, que las oportunidades que se brindan a los niños para hacer práctica ciclística o para transportarse en bicicleta, pues deberían ser básicamente las mismas o incluso con algunos incentivos superiores para las niñas, porque obviamente tienen mayores limitaciones. Las limitaciones de las niñas incluso pueden comenzar en la vida familiar. En muchas familias no necesariamente se incentiva a que las niñas practiquen, usen la bicicleta como lo hacen sus hermanos. Entonces, el tema es de largo aliento. Creo que usted es un ejemplo de inspiración en varias oportunidades, en actividades con la Fundación Gero, en temas de seguridad vial. También Carolina ha participado y es creo que, una motivadora con una experiencia humana única para muchas otras mujeres, incluso para muchísimos, para todos los hombres, diría, de lo importante de volverse a levantar después de estos golpes que nos da la vida. Por favor, Laura. Laura tiene un papel muy, digamos, estratégico estos 4 años. Ya lo ha mencionado, uno de sus retos es un sistema de préstamo de bicicletas para Bogotá, mejorar la infraestructura, pero desde el tema de impulso al uso de la bicicleta por parte de las mujeres. Laura, ¿cuáles son los retos más importantes que te enfrentas y que te gustaría superar en este momento desde la gerencia de la bicicleta en el distrito en Bogotá? Bueno, pues indudablemente el tema de la seguridad es uno de los factores que hay que trabajar y que venimos trabajando de manera articulada, porque pues, ese tema no es responsabilidad de solo la Secretaría de Seguridad o solo de la Policía o solo de la Fiscalía, son muchos factores que intervienen en estas circunstancias y pues ese trabajo articulado se viene dando.
Creo que es algo sin precedentes, sin embargo, pues estamos enfrentando una circunstancia también sin precedentes, porque el incremento en los hurtos y las denuncias, pues ha sido bastante significativo, asociado, por supuesto, a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, pues tenemos unos temas socioeconómicos que nos están afectando a toda la población, y eso pues redunda desafortunadamente en comportamientos delictivos donde muchas veces las mujeres no solamente somos víctimas del hurto, sino también de violencia. Entonces nos dicen cosas feas, nos empujan, nos tocan. Entonces, pues eso es algo que también venimos realizando. Ahí, digamos, uno de los temas que podemos evidenciar ya a lo largo de las ciclovías temporales y algunas ciclorrutas principales es el tema el acompañamiento institucional. Entonces, pues poder encontrar personas del grupo guía de la Secretaría, personas del IDRD, policía, a lo largo de ciertos corredores, ha ayudado efectivamente a que algunas de estas personas que han sido víctimas de hurto pues puedan acudir a alguien y se logren acciones tempranas. Por supuesto, pues nuestra ciudad es muy grande, y hemos tenido situaciones muy desafortunadas en zonas donde no hay ciclorrutas, que pues de alguna manera son catalizadores, yo insisto, en cómo ir articulándose e ir trabajando en torno a esas circunstancias. La ampliación de la red a través de infraestructura que inicialmente era temporal, como lo decía el embajador, y ahora se vuelve permanente, pues es clave porque muchas veces mujeres de ciertas zonas de la ciudad no tenían un espacio exclusivo para circular en bicicleta y ellas no son tan osadas, o por lo menos al principio uno no es tan osado de irse con los carros o en calles sin saber si realmente esos atajos que uno coge le van a conectar pues con el sitio de trabajo, el sitio de estudio. Este tema de las bicicletas públicas creo que es clave porque también ayuda a hacer viajes por conveniencia y viajes cortos. Entonces, viajes de 15 minutos, de pronto voy al banco, de pronto voy a comprar algo. Es el tipo de viajes que hacemos las mujeres también. Normalmente, y según varios estudios, los hombres van a su trabajo y vuelven, o van a su estudio y vuelven, mientras que las mujeres vamos y compramos algo, o vamos y recogemos a los niños, o vamos y hacemos unas vueltas, o acompañamos a alguien al médico, etcétera, etcétera. Entonces, esos pequeños viajes enlazados le generan más costos a las mujeres cuando se realizan en vehículos automotores o en transporte público. Hacerlos en bicicleta, por lo menos que yo pueda hacer parte de mi trayecto largo, digamos, en Transmilenio, y que en ese punto pueda tomar una bicicleta para llegar a esos sitios más fácilmente, pues puede potenciar ese uso de la bicicleta de mujeres. Y quiero pues hablar también de algo que mencionaban en el chat y que mencionó el embajador, y es el tema de la educación. En Bogotá existe un programa muy bonito que se llama el Colegio en Bici, donde ya tenemos unas más de 2.000 niñas que pues hacen parte del programa, que usan la bicicleta para ir a su colegio con su uniforme, con su falda, con pues las indicaciones que se les han dado en términos de seguridad vial, y también con un acompañamiento. Eso pues, es absolutamente clave, sobre todo pues, en esas edades y con esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que se está haciendo una apuesta muy grande, no solo desde lo institucional, también veíamos en los chats y en los participantes que los colectivos han impulsado ese uso de la bicicleta en otras comunidades, en niñas. Hay grupos muy bonitos de mujeres de Rueda como Niña, Niñas Sin Miedo, las parceras, ahí decían que han entregado muchas bicicletas. Y eso pues efectivamente incentiva y ayuda a que estas personas conozcan los beneficios de la bicicleta en una edad muy temprana, los apropien y puedan tomar decisiones que a la larga y como ciudad y como país y como planeta pues sean más beneficiosas frente a pues estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, pero también las crisis ambientales que se avecinan si no cambiamos esos comportamientos.
gracias. Varios temas que Laura menciona han sido, digamos, retomados también por muchos de las participantes y los participantes que están haciendo sus comentarios en el chat. Hay varias personas que nos piden los contactos de los panelistas, que nos piden la presentación. Entonces, seguramente se seguirá en contacto. Hay varias personas que están, esto se está filmando y seguramente la idea no es que se quede acá, sino que podamos seguir avanzando en algunos temas de los planteados en este panel. Nos gustaría muchísimo escuchar a Catalina de la Fundación Postobón sobre las dificultades que ha enfrentado el proyecto. No es fácil entregar 10.000 bicicletas, es algo difícil desde muchos ángulos, pero además, ¿cómo lograr la sostenibilidad? Ya en estos años seguramente las bicicletas tienen una vida útil, el proyecto tiene ciertos límites, me imagino, en tiempo, en alcance. ¿Cuáles son los siguientes pasos del proyecto? ¿Habrá, no sé, alguna etapa de conexión con temas deportivos? ¿O cuál es la siguiente fase del proyecto, por favor, Catalina? Gracias, Ricardo. Claro que sí. Pues hemos tenido muchos aprendizajes en estos años, entre ellos garantizar, por ejemplo, que los niños efectivamente solo transiten por carreteras secundarias y terciarias, porque no queremos que ningún niño pues vaya a tener ningún accidente. Entonces, pues algunos quieren ir más allá de las fronteras de su vereda y entonces es importante pues limitar ese tema. Creo que le hemos aportado mucho y lo han manifestado en el chat. Los niños y sus familias manifiestan que sienten más seguro que sus hijos vayan al colegio en la bici que caminando. Y eso ha sido un valor agregado enorme porque tienen que pasar por lugares pues bastante solos, donde son boscosos. Entonces la bici les exige ir mucho más rápido y en condiciones distintas para temas de seguridad. Retos también es que los niños la usen. Muchas veces, o en algunos casos nos ha pasado que, pues que les da susto utilizarla, que los papás piensan que si la usa se le va a dañar, entonces más bien no la use todos los días. Entonces es motivar pues a ese niño, a esa familia para que efectivamente utilice la bici y que es realmente para usarla. Estas bicis las importamos desde Postobón, las importamos a Búfalo, que tiene el programa World Bicycle Relief. Son bicicletas realmente adaptadas para la ruralidad, así que son de una muy buena calidad, más o menos tienen una garantía de 10 años, incluso son bicicletas pesadas, entonces los niños se las entregamos más o menos a partir de los 9 años, porque más chiquitos, así sepan montar en bicicleta, que sin duda ya muchos saben, pues se pueden aporrear también en una bicicleta como la nuestra, pero la idea es que les dure y están adaptadas y diseñadas para andar por carretera destapada, para poder tener un uso permanente en condiciones de la ruralidad, y así es como las hemos adaptado. Retos también es que este año empezamos a decir, bueno, la bici, además de garantizar la permanencia de este niño en el sistema escolar, ¿cómo llegamos a vincularla con la institución educativa? Entonces, allí creamos todo un proceso que les contaba ahora de proyecto de vida de este niño. Tiene un cuaderno viajero para que ese niño pueda ir reportando todo lo que le va pasando en su vida alrededor de la bici. Y eso pues lo queremos destacar porque queremos es conectar la bici con la dinámica del niño dentro de la institución educativa. Los retos siguen siendo amplios porque las necesidades son muchas sin duda y pues no logramos abastecer toda la demanda que tiene nuestro país en materia de bicis para los niños rurales, pero sin duda gracias a las alianzas que podamos tener de manera conjunta y de la mano con otras entidades que tengan el mismo propósito de la Fundación Postobón, pues vamos a llegar a muchos más lugares. Ha sido
de mucho orgullo pues para la Fundación poder tener este proyecto y sin duda qué rico poder algún día, Carolina, contar tu historia en algunas de nuestras instituciones educativas y Laura, todos los consejos que nos puedas dar para que nuestro programa realmente tenga pues unas oportunidades mucho mejores en el ámbito educativo, que es lo que buscamos. Bienvenido. Yo quisiera mostrarles un video, si Alison es posible que lo presentes a todos quienes están aquí conectados para que conozcan un poco más del programa. Qué bueno que podamos ver el video. Digamos, por favor. Presentamos Mi Bici Postobón. Darwin es uno de los más de 5.100 niños beneficiados del programa Mi Bici Postobón. Antes me demoraba 2 horas caminando de la casa al colegio. Ahora con mi bici Postobón me tomo 30 minutos y así tengo más tiempo para estudiar. Me gusta correr a la gente, por eso cuando grande quiero ser médico. Me gustaría ayudar a las personas de mi comunidad. Perdón, el video no se ve. Sí, ya estamos cuadrando con las chicas de Holland House. Ya, parece ser que ya. Presentamos Mi Bici Postobón. Darwin es uno de los más de 5.100 niños beneficiados del programa Mi Bici Postobón. Antes me demoraba 2 horas caminando de la casa al colegio. Ahora con mi bici Postobón me tomo 30 minutos y así tengo más tiempo para estudiar. Me gusta correr a la gente, por eso cuando grande quiero ser médico. Me gustaría ayudar a las personas de mi comunidad. Por eso mi compromiso es estudiar, nunca faltar a clases para así poderme graduar. Gracias al programa Mi Bici Postobón, niñas, niños y jóvenes de Colombia hoy se toman la vida con una bici, haciendo más fácil su camino a la escuela. En Postobón nos comprometemos con los sueños de los niños. Conoce más de nuestros compromisos en www.tomatelavida.com.co. Postobón, tómate la vida. Catalina, muchísimas gracias. De verdad que es un proyecto maravilloso. Catalina decía que sería muy grato poder tener a Carolina en algunos de estos colegios. Pues yo creo que sería maravilloso que la fundación pudiera ir a Cucaita y tener un proyecto en Cucaita para los niños de esta región tan bonita de Boyacá. Quisiéramos cerrar y sobre todo agradeciendo, y si alguna de las panelistas quiere hacer algún comentario final, de cierre, bienvenido. Entonces, Carolina, Laura, Catalina, primero que todo, mil gracias. Quedamos particularmente agradecidos y conmovidos por la diversidad de las historias y lo importante e inspiradoras que son para muchísimas mujeres y muchísimos hombres en este país que amamos la bicicleta, la movilidad, la práctica deportiva alrededor del ciclismo. Laura. Sí, pues yo creo que generar estos espacios de escuchar a las mujeres y de escuchar, por ejemplo, esas historias y estos proyectos tan bonitos que ya vienen andando, porque a veces, digamos, cuando uno habla de temas de género y empieza el tema de acoso y eso, a veces esas historias negativas que también hay que contar,
pues siento que desincentivan a veces a algunas mujeres que de pronto tenían la idea de moverse en bicicleta, pero pues ver a Carolina, ver lo que hace Postobón, las niñas, lo que yo les cuento del colegio en bici, pues como que le quita las excusas a muchas personas y ya el tema es pues encontrar unos espacios de, pues, o mejores canales, por ejemplo, de denuncia, mejores canales de comunicación. Efectivamente, venimos trabajando articuladamente con la Secretaría de la Mujer, lo que decía pues, que podríamos recomendarle a Postobón. Creo que nosotros tenemos una herramienta muy interesante que la idea es usarlo a nivel nacional y es el biciregistro, que eso nos ayuda pues, con ese tema de seguridad, es un pequeño eslabón, pero también genera una relación entre esa persona y su bicicleta. Bueno, yo pues creo que efectivamente el liderazgo de las mujeres, como decía Javier, pues se está viendo no solamente aquí en Colombia, en Bogotá, sino también pues, en otras partes del mundo. Y generar esos espacios de conversación también es algo que tenemos como tarea y que esperamos poder seguirlos teniendo a lo largo de este año y pues, de estos años. Laura, muchísimas gracias. Y de verdad que el cambio lo hacen las mujeres en este tema, porque cuando ellas usan la bicicleta es sinónimo de que habría supuestamente mejores condiciones de seguridad vial, personal y demás. Catalina, si quieres agregar algo, por favor. Ricardo, pues pienso que nosotros como adultos somos los primeros llamados en dar ejemplo a nuestros niños desde muchos puntos de vista. ¿Qué más ejemplo que un uso que es económico, que es sostenible, que genera esa sensación de libertad que la bici, que todos promovamos a nuestros hijos, a nuestros amigos que tienen hijos, a todos nuestros niños y jóvenes el uso de la bici, porque en la medida que como adultos empecemos a dar ese ejemplo, sin duda vamos a tocar los corazones de muchas generaciones que vienen detrás de nosotros para que realmente puedan utilizar este medio de transporte en un futuro y Colombia pueda llegar a ser ejemplo en materia de una movilidad sostenible. También creo que es importante dar y ofrecer desde nuestras administraciones locales mayores oportunidades para el uso de la bici en cuanto pues a carriles exclusivos, a temas de seguridad, los sistemas masivos de transporte que se conecten con un tema de bici y todo eso pues finalmente logra facilitarle la vida a la gente para que, como dice Laura, no haya excusas para no usar una bici, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Catalina, muchísimas gracias. Y Carolina, para usted, mil gracias. De verdad que cuando hablamos de ciclismo en Colombia, debemos siempre recordar que tenemos muchísimas ciclistas de mujeres y que entre ellas hay varias campeonas mundiales y tenemos una doble campeona olímpica, Mariana Pajón. Y creo que de verdad lo que hacen las mujeres por el ciclismo colombiano es maravilloso. En todas las disciplinas tenemos campeonas y esperemos que cada vez haya más mujeres practicando ciclismo en sus distintas modalidades y con la inspiración de Carolina estoy seguro que cada vez habrá más porque es una historia de vida muy motivadora. Carolina. Sí, bueno, no, yo creo que demasiado contenta pues también de poder estar aquí participando de este conversatorio, muy contenta y bueno, no, yo creo que lo único que me resta pues decir es que siempre cada deportista que salga a las vías, que use los medios de protección, si salen de mañana o muy tarde, usen también reflectivos. Creo que esto también es bastante importante para que el deportista pues se visibilice en las carreteras. Y no, yo creo que de verdad que muy contenta porque, bueno, yo creo que la bicicleta es un medio de transporte en el cual
muchas veces nos hace salir de la rutina, muchas veces también aprovechamos ese aire que Dios nos regala. En cierta manera también es un medio de transporte, como bien lo decía Catalina y Laura, muy económico, que nos regala salud también. Entonces yo creo que la bicicleta es demasiado, demasiado bonita. No más. Muchísimas gracias, Carolina, y de verdad que el centenar de personas que nos han acompañado esta mañana, de alguna manera y de muy distintas formas, tienen un vínculo con la bicicleta que nos une a muy diversas personas a seguirla impulsando. Es mucho el trabajo que se ha hecho en Colombia, pero es mucho más el que falta para aprovechar el potencial que tiene este país de el uso de la bicicleta en todos los espacios, modalidades. Esta es una oportunidad para demostrar que cuando hablamos de bicicleta y hablamos de ciclismo, tenemos que tratar de integrar la mayor cantidad de formas de ciclismo. Es maravillosa esta historia del día de hoy, que desde ángulos muy diversos todos hemos llegado a puntos muy próximos de los retos que enfrenta el país en temas de aprovechar el potencial de la bicicleta y el ciclismo con la ayuda de muchas entidades públicas, privadas, con este caso como Postobón, la Embajada del Reino de los Países Bajos. Seguiremos empujando el tema, seguiremos pedaleando el tema. Afortunadamente, como decía Laura, hay cada vez más grupos interesados, más personas interesadas. Es mucho el camino, pero también hemos avanzado y podemos seguir avanzando en él. Sí, Natalia, tú quieres cerrar, Natalia, gracias por la invitación y seguiremos esperando la oportunidad para el próximo conversatorio con la Embajada del Reino de los Países Bajos. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Estamos súper felices. De verdad, gocé mucho este conversatorio, el dinamismo, que hayan compartido sus historias de vida, sus experiencias profesionales, sus ideas. Al embajador también muchas gracias por habernos acompañado. Este fue su último webinar en Bicis, pero realmente hemos gozado el camino. Nada, solo nos resta darle las gracias a toda la audiencia por acompañarnos hasta el final. Cuentan con nosotros desde la Embajada del Reino de los Países Bajos. Trabajamos mucho el tema de la movilidad sostenible y tenemos un trabajo muy importante en el tema bicicleta. Entonces, muy a la orden, con nuestras colegas de la Cámara de Comercio Holland House, hemos hecho posible este conversatorio. Les agradezco también al equipo de Holland House. Y por supuesto aquí estamos a la orden para sus inquietudes, sus dudas, y pues muy bienvenidos a los próximos conversatorios que vamos a realizar en el año 2020, pues ya será con la compañía de nuestro nuevo embajador. A todos les deseo un gran día y que disfruten mucho, y de verdad la bicicleta es total libertad, es lo máximo que hay. Hasta luego.